Bien, buenos días a todos. Es la primera de las presencias doceañistas en el campus de Jerez y, naturalmente, pues lo primero es un agradecimiento al rectorado, pues aquí personificado en la persona de Antonio Javier González Rueda, porque el rectorado ha querido que el campus de Jerez, estando en Jerez y, por tanto, en la que entonces era la capital de la prefectura francesa, también el campus de Jerez participara de esta actividad llamada Presencias Doceañistas. Nos consta que era la voluntad del rector que los actos conmemorativos del 12 no se ciñeran únicamente al campus de Cádiz, sino que también, lógicamente, se trasladaran al resto de campus de la universidad, y esta es la primera muestra con la primera de las presencias doceañistas, que se articulan en forma de diálogo. Y, por tanto, pues ya tenemos en la mesa a la profesora Sara Acuña como anfitriona y a nuestro invitado, al profesor Bartolomé Clavero Salvador. Me corresponde, además de este agradecimiento al rectorado por impulsar este ciclo de conferencias, me corresponde naturalmente también daros la bienvenida a vosotros estudiantes, saludar a mis compañeros del claustro de profesores y, a continuación, presentar a la anfitriona y al invitado. En cuanto a la profesora Sara Acuña Guirola, es conocida de todos, pero algunos datos debemos recordar. Ella es gaditana y además ejerce de gaditana. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, pero también licenciada en Derecho Canónico por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Universidad de Navarra, a la que está ligada la mayor parte de su periodo formativo como posgrado, y allí en concreto pues leyó su tesis doctoral, pues naturalmente en derecho canónico en la Universidad de Navarra. Catedrática de Derecho Eclesiástico de esta universidad, como bien todos conocéis, y entre sus cargos pues habría que destacar uno en particular que sé que para ella es muy querido, que es el de haber sido secretaria general de la universidad durante varios mandatos en nuestra universidad. Entre sus investigaciones, pues hay que destacar fundamentalmente las relativas al sistema matrimonial, y sobre todo en los últimos tiempos a un derecho matrimonial no canónico, como pudiéramos pensar, sino a un derecho matrimonial comparado con incursiones naturalmente al derecho matrimonial islámico. Bien, decía que iba a ser breve solo la profesora Sara Acuña, solo reseñando algunos datos porque es de sobra conocida en esta casa. Y en cuanto a nuestro invitado, el profesor Bartolomé Clavero Salvador, también es conocido en esta casa, no es un extraño ni mucho menos, es muy conocido, lo que pasa que solo de los que tenemos ya alguna edad. El profesor Bartolomé Clavero Salvador fue catedrático de Historia del Derecho en esta facultad entre los años 80 y 87, si mis datos son correctos. 7 años en esta casa y, por tanto, pues fue maestro, profesor de muchos de los profesores que estamos aquí en la sala, incluido yo. Así que lo primero que tengo que agradecer a ambos, tanto a la profesora Sara Acuña como al profesor Bartolomé Clavero Salvador, lo primero que tengo que hacer es agradecerle su magisterio, porque gracias a su magisterio estoy hoy aquí haciendo esta presentación. Al de ellos y al de muchos otros, naturalmente. Bien, en cuanto al profesor Bartolomé Clavero Salvador, su currículum oficial dice que nació en Madrid, pero me temo que su vinculación con Madrid no va a ser muy fuerte, sino que su vinculación fuerte es con Andalucía. Y su vinculación fuerte es con Sevilla. Su vinculación fuerte es con Sevilla, con la provincia de Sevilla y con la Universidad de Sevilla. Es en la Universidad de Sevilla donde se licencia, se doctora. Tras sus inicios académicos en la propia Universidad de Sevilla, obtiene la cátedra de Historia del Derecho aquí en la Universidad de Cádiz, en Jerez de la Frontera, donde ya he indicado que estuvo durante 7 años.
Y finalmente, en el año 87, pues nos abandona, para mala suerte nuestra y probablemente buena de él, nos abandona para irse a la Facultad de Sevilla, con lo cual se puede decir que, como el torero aquel que le preguntaban que qué era el universo, pues el universo es aquello que está entre Jerez y Sevilla, y el profesor Bartolomé Clavero se ha movido en el universo. Bien, en cuanto a su currículum, podemos destacar a grandes rasgos. Su currículum, como podéis imaginar, es extensísimo, y no es un tópico en este caso, es realmente extensísimo. Cabe decir que tiene el máximo de sexenios reconocidos. Es un dato burocrático, pero para los que estamos en esto sabemos lo que quiere decir en términos de publicaciones. Pero si hacemos una reseña por décadas, que es a la que incluso parece que nos invita el blog personal del profesor Bartolomé Clavero, porque tiene un blog donde podéis encontrar toda esta información que voy a dar. Podemos destacar la década de los 70, donde se dedica al estudio del derecho castellano, y no solo el derecho castellano, sino al de los demás reinos de la península ibérica. Y ahí estaría su obra, muy conocida, sobre el mayorazgo, y naturalmente sobre el cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, que, como todos sabéis ya, no quiere decir el cambio de la dictadura a la transición, sino algo mucho más profundo. En la década de los 80 se vincula con centros de investigación europeos, en concreto con el Centro para el Estudio de la Historia del Derecho Moderno de la Universidad de Florencia, y por tanto con el profesor Paolo Grossi. También se vincula con el Instituto Max Planck para la Historia del Derecho en Frankfurt, pero parece, a raíz de su currículum, que es su vinculación con Florencia esta vez la más fuerte que la de Frankfurt. Ha publicado monografías dentro de la colección que se llama Biblioteca de Historia del Pensamiento Jurídico y de Historia del Derecho Moderno, y también, naturalmente, dentro de la revista que publica el mismo centro, llamada o titulada Quaderni Fiorentini. En los años 90 empieza se puede decir una nueva etapa, se podría distinguir una nueva etapa, y realmente, para algunos que hemos seguido su trayectoria, representa, digamos, un punto de inflexión, una sorpresa, digamos, por la novedad del tema, que es el estudio de los derechos indígenas. Y es una fase en la que sigue todavía en el estudio de los derechos indígenas y, por tanto, visita numerosas universidades de Latinoamérica, pero también de Norteamérica, y comienza a publicar distintas obras sobre el tratamiento jurídico de los pueblos indígenas, no solo en clave histórica, sino también en clave actual, incluso en clave relativa a derechos humanos y derechos, por tanto, de minorías indígenas. Como principales obras, me limito a reseñar, y con esto acabo, sobre historia de Castilla, la obra Mayorazgo, publicada en el año 74. Sobre la antropología jurídica europea, me permito destacar la obra Antídora, Antropología católica de la economía moderna. Antídora es una palabra griega, que viene siendo de origen griego, que viene a significar pues la contraprestación, ¿no?, o lo debido por la prestación de otro. En cuanto a historia constitucional, habría que destacar su obra El orden de los poderes, publicada en 2007. Y en relación con esta última etapa sobre derechos indígenas, quiero destacar la obra publicada en inglés, Freedom's Law and Indigenous Rights, publicada en Estados Unidos
por la Universidad de California en Berkeley. Y con esto concluyo mi presentación, pues dejando las cosas en manos de quien debe llevarlas, que es la profesora Sara Aguña. Muchas gracias. Bien, gracias Miguel por la presentación que has hecho. Yo creo que no se te ha olvidado nada del profesor Clavero. Y yo tengo que decir que para mí es un honor, una satisfacción y una alegría poder tener este debate con el profesor Clavero, amigo y compañero desde hace muchos años. No voy a decir los años porque entonces estaría feo y se notaría la edad que tenemos, pero sí, hace muchos años. No lo conocí aquí en Jerez, lo conocí en Sevilla. Estaba terminando la carrera cuando yo ya había terminado hacía 2 años, algo así, por lo tanto soy algo mayor que él, solamente digo eso. Bien, yo le voy a hacer unas preguntas acerca de la Constitución, pero también me voy a referir, o quiero que se refiera él, a su personalidad. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es ¿quién es Bartolomé Clavero? Desde su punto de vista. Es un profesor, por supuesto, pero ¿qué más? ¿Cómo se siente él? Profesor Clavero, ¿me puede contestar a esta pregunta tan íntima? Bien, ante todo, buenos días. Gracias a Miguel por su presentación. Ya he visto que se ha dado un trabajo de búsqueda de datos. Gracias a Sara por su trabajo también en preparación de las preguntas que me va a hacer. Si todas van a ser tan difíciles como la primera, difícil me lo pone. Y gracias a todas y todos ustedes por su presencia, por su hospitalidad, por su atención. Pues no hace falta que les diga, porque ya lo pueden deducir, pero he de expresar que estoy contento de estar aquí. La última clase en esta facultad, no en el edificio, en esta facultad, en el sentido no material, allá por el polígono de San Benito. Hace ya, va para 5 lustros que la di. Luego hay que son 20 y tantos años. Sí, para que no digas. Bueno, pero yo era muy jovencito entonces, tampoco empiecen a sumar, que si no luego suman 2 y ya tienen la edad de Sara. Luego es para mí una verdadera alegría y satisfacción estar aquí, y además para ser una presencia doceañista jurídica. No todos los días le dan a uno la oportunidad de ser una presencia doceañista jurídica. Pues aquí está la presencia doceañista jurídica. Y me pregunta Sara que quién es esta presencia doceañista jurídica. Bueno, pues alguien que si ustedes ponen en Google el nombre, pues aparecen muchas cosas. Y hay gente que se queja continuamente de que lo que aparece en Internet son falsedades, basura, etcétera. Yo no he visto ninguna falsedad sobre mí y no he visto ninguna información a la que pueda llamar basura, ¿no? Luego tengo esa tranquilidad de que si ustedes me buscan en la pantalla, pues lo que encuentran son cosas que he hecho, que me he planteado, que he estudiado, etcétera, etcétera. Yo soy una persona que tiene una vida sencilla, es decir, que si me preguntan quién soy, pues digo que es una persona que ha estudiado, que se ha dedicado luego a seguir estudiando, que en una época de su vida ha leído muchísimo. En la época que estuve en Jerez prácticamente estuve encerrado como investigador, dedicándome a algo que yo pensaba que iba a ser una antropología jurídica del estilo europea, y al final se redujo a un libro del que hablaba Miguel, que se llama Antidora. Pero bien, pero que yo creo que sí, que era un fruto que valía la pena de años prácticamente encerrado en aquellos años, leyendo, estudiando, bibliotecas, archivos y demás, ¿no? Y que luego ha seguido leyendo, y que luego ha seguido estudiando, y que cuando le ha llegado la oportunidad de poder andar más por el mundo, sobre todo por América, pues la ha aprovechado y la ha agradecido, y que a medida que iba avanzando, pues iba ampliando su objeto de curiosidad, de atención, de estudio. Al principio yo me reducía, por decirlo así, al mundo histórico español, prácticamente instituciones históricas
de Castilla, incluida Andalucía, la corona de Castilla. Enseguida, en plan comparativo, País Vasco, Cataluña, Galicia. A continuación, y esto casi va por décadas, como decía Miguel, el profesor Checa. A continuación, cultura jurídica europea, también estudio comparado de instituciones europeas. Y luego ya, por decirlo así, lo que pudiera parecer un salto, pero no lo fue tanto, hacia el mundo americano y hacia la historia constitucional. En una primera época yo no me ocupé mucho de historia constitucional, por lo tanto tampoco me ocupé mucho de Cádiz, para qué nos vamos a engañar, era una cosa que parecía que se sabía y está la Constitución de Cádiz. Pero cuando acabó la dictadura española, la última, la peor, la más sangrienta, pues uno de mis maestros, el principal intelectualmente, Francisco Tomás y Valiente, me dijo que había que hacer historia constitucional, me dijo que tenía que hacer un manualito de historia constitucional para divulgar cultura constitucional, y hubo más o menos que improvisar, Yo veo ahora un par de manuales que publiqué entonces de historia constitucional española, una evolución histórica, luego un manual ya más pensando en la docencia, en la enseñanza, y veo qué poquito sabíamos de historia constitucional y qué poquito sabíamos respecto a lo poquito que sabíamos. Si el problema no es solo que supiéramos poco, sino que no nos dábamos cuenta de lo poco que sabíamos, ¿no? Y luego la historia constitucional, inclusive la Constitución de Cádiz, pues se convierte en un mundo muy complejo. Y por vía historia constitucional entro también en una historia comparada, no solo entre estados constitucionales, sino también entre pueblos con estados, pueblos que no tienen estados, pero que tienen también sus propias tradiciones y prácticas jurídicas de interés constitucional. Y finalmente llego pues a un constitucionalismo comparado que en parte ya no es historia. Pero ustedes me dirán que eso es una vida muy aburrida, ¿no? Para mí está siendo, y ya lo veo un poquito como quien no se plantea ya horizontes nuevos, ahí estoy, pues ha sido una vida muy satisfactoria, incluso en términos personales. Y si me decía que es una pregunta íntima, pues en términos íntimos también tengo una vida satisfactoria, luego no me puedo quejar. Y lo que les deseo a todos ustedes, alumnas y alumnos, es que tengan las mismas oportunidades, que creo que es difícil porque yo soy de una generación que al fin y al cabo tuvo suerte. Yo nunca he sentido que estuviera compitiendo. Yo nunca he tenido necesidad de plantearme la vida en el terreno profesional competitivamente. Incluso a estas alturas uno dice, hay que ver qué descuidado he sido. Nunca he tenido necesidad de llevar un currículum al día y de tenerlo siempre muy preparado para aprovechar las oportunidades. Porque cuando yo acabo la carrera, cuando yo me licencio, el mundo estaba abierto, teníamos oportunidades para muchas cosas, elegíamos, que es importantísimo. Hago esto, hago lo otro. Nunca me sentí obligado a ningún tipo de trabajo que no fuera de mi elección. Ojalá usted estuviera en un mundo que no hubiera perdido esta capacidad de opciones personales y no se viera tan constreñido, sobre todo actualmente con la crisis, a opciones personales que muchas veces no son las que ustedes hubieran preferido. Pero por eso les digo que al tener una vida satisfactoria también tengo esa insatisfacción de ver que algunos efectos, pues las generaciones que me han seguido no están teniendo la suerte que tuvimos en mi generación, que yo creo que efectivamente tuvimos la mala suerte de sufrir muy jóvenes una dictadura que yo no se la deseo a nadie, sobre todo en el terreno de la moral, de las costumbres, de la libertad de expresión, de comunicación, etcétera, pero en cuanto que la dictadura acabó, hemos sido una generación con suerte, sobre todo comparativamente con la que nos han seguido. Bien. Bartolomé, ya creo que en la intervención que has hecho, pues te has referido a los recuerdos que guardas de la Universidad de Cádiz, donde te dedicaste a estudiar, te encerraste. Y a dar clase también. Y a dar clase, donde te tenían mucho miedo los alumnos. Pero, ¿qué recuerdo tienes tú en concreto de esta universidad, aparte de todo el estudio? ¿Qué amigos? Hombre, ¿qué alumnos? También en eso, por decirlo así, fui afortunado. Yo fui de un grupo de profesores que llegamos, la mayoría, pero no todo, de la Universidad de Sevilla, en el momento en que esta facultad, como Facultad de la Universidad de Cádiz, se creó. Y nosotros fuimos el grupo que montamos esta facultad. Éramos 8 o 9 compañeros. En realidad yo creo que fue un buen momento de esta facultad, sin demérito, lógicamente, de lo que
de lo que esta facultad ha seguido siendo, pero fue un momento de verdadero reto. Incluso recuerdo que tuvimos algunos problemas con la sociedad local porque nosotros dimos la impresión de que veníamos parachutados de Sevilla y llegamos estableciendo pues unos criterios de exigencia, porque en unos momentos en que esto era un colegio dependiente de la Universidad de Sevilla, pues la enseñanza del derecho aquí no estaba muy profesionalizada. No quiere decir que estuviera en malas manos, pero estaba en manos sobre todo de carácter práctico, de personas del Colegio de Abogados que tienen también cierta vocación docente, pero que no tenían dedicación a la docencia, y en el momento en que empezamos a establecer unos criterios para conceder contratos y vincular personas a la docencia, empezamos a preferir captar gente joven y gente que tuviera una vocación de dedicación a la facultad, con lo cual pues empezó un poco a decirse, y lo escuché alguna vez por alguna radio local, que nosotros que nos creíamos que Jerez era Harvard. Jerez no es Harvard, Jerez es un centro de docencia que sobre todo se ha montado gracias a la propia sociedad local, a su apoyo, al Colegio de Abogados, etcétera, etcétera, con lo cual hubo incluso algún problema, algún momento algo delicado, pero nuestra apuesta yo creo que empezó a dar fruto pronto, y que nosotros nos pudimos ir unos a los 4 o 5 años, yo a los 7 o casi 8, como recordaba Miguel, pues también con esa satisfacción de haber dejado, pues sobre todo a efectos de un cuerpo de docencia pues aquí creado, más que no tanto creado, pero que haber dejado ya la semilla de algo que iba a cuajar y que iba a ser una buena facultad, ¿no? ¿No crean ustedes que toda facultad de Derecho creada en aquella época ha cuajado como la de Jerez? Hay casos lastimosos y hay facultades que estarían mejor cerradas, hay universidades enteras que estarían mejor fuera del presupuesto público, y yo no creo que ese sea el caso de Cádiz ni el caso de Jerez, ¿no? Y ahí pues nada, el grupo generacional al que pertenecí pues hicimos una aportación. Bien, dice que hicimos una aportación. ¿Y cómo ve el profesor Clavero ahora, como historiador del derecho, el Plan Bolonia, donde nos han introducido sin querer los antiguos, y los modernos, pues, un poquito también quejosos del mismo? Bueno, la profesora Acuña, están ustedes viendo que está buscando cada pregunta más difícil. Yo pensaba que la más difícil era la primera. Bolonia se le llama muchas cosas. Y mi experiencia personal, mejor dicho profesional, del plan de Bolonia, es que Bolonia es una excusa para abaratar la enseñanza, para degradar los títulos, y que en esa dimensión de Bolonia como excusa de que vamos a homologarnos con la enseñanza europea, de que vamos a crear un espacio universitario europeo en virtud del cual nuestros grados, nuestras titulaciones van a valer en toda Europa y no solo en España, donde se van a abrir los horizontes profesionales para todos y todas quienes se gradúan bajo ese plan, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto es retórica vana, por no decir que es basura. Es mentira. Los grados valen por la exigencia que se tenga en la impartición de esos grados. Por eso valen. No porque estén homologadas ciertas prácticas docentes, que también es falso que se estén homologando las prácticas docentes en todos los países europeos. Entre otras cosas porque la universidad de partida de cada país europeo es muy distinta al punto de partida de otras universidades. No quiere decir tampoco que en unos países sea mejor la universidad que en otro peor, que también pasa eso, ¿no? Pero dentro de cada país, también como pasa en España, hay universidades estupendas y universidades horrendas, ¿no? Lo que digo es que si a lo que llamamos Bolonia se reduce a una degradación en la exigencia de los planes de estudio, a una degradación en el nivel del profesorado, yo tengo sobre todo la experiencia profesional de que con la excusa de Bolonia en la Universidad de Sevilla nos están queriendo echar literalmente a los profesores que ya cumplimos 60 años. Literalmente, ¿por qué? Porque es más barato contratar profesorado improvisado, y piensan que en el sistema presencial de impartición de enseñanza por grupos, según los nuevos planes, conforme a Bolonia, pues profesorado menos preparado puede perfectamente cubrir esa enseñanza, lo cual evidentemente de cara al alumnado es una verdadera estafa. Yo creo que otro no me lo merece. Por eso yo no creo que sobre Bolonia debamos hablar en plan abstracto, porque la idea de Bolonia es otra, no es esta, sino que conviene que hablemos en plan concreto de en qué se está convirtiendo
el plan de Bolonia en su aplicación a la Universidad Española. Y en particular para Derecho, porque claro, yo no sería capaz de dar un criterio o de formarme un juicio respecto a otros campos de estudios, en particular respecto a Derecho, y según mi experiencia digo que sobre todo por ahí hablo, en virtud de la experiencia, pues el juicio no puede ser más negativo. Pero en concreto la historia del derecho queda mermada. Bueno, a mí eso no me ha preocupado nunca. Yo me acuerdo que cuando estamos en el año 80 y poco, cuando es la primera ley de universidades después con la Constitución de 1983-84, 83. Cuando se llega a un acuerdo en lo que entonces era el Consejo de Rectores sobre planes de estudio, sobre todo sobre las troncales del futuro del nuevo plan de estudio de Derecho, que no aparecían ni historia del derecho, ni lo que entonces se llamaba el derecho canónico, ni lo que se llamaba y se sigue llamando el derecho romano, que nadie sabe lo que es. ¿Y qué más? Y filosofía del derecho no aparecían en los planes troncales. Yo es la única persona que conozco que me pareció estupendamente. Claro, la gente me decía, estás tirando piedras contra tu propio tejado. Yo decía, hay asignaturas en la Facultad de Derecho que tienen que ganarse el pan. Evidentemente, procesal, civil, constitucional, etcétera, no tienen que ganarse el pan son necesarias. Pero para ser un buen jurista, en principio, no hace falta saber historia ni saber filosofía, en principio. Luego, según y cómo, puede ser estupendo, ¿no? Ni hace falta saber romano, ni hace falta saber lo que se llama eclesiástico del Estado, o no es imprescindible. Para que cada facultad pueda realmente tener un buen profesorado y una buena oferta de docencia en historia del derecho, en derecho romano, en derecho eclesiástico del Estado, etcétera, los mismos y las mismas que están interesadas en esa docencia tienen que hacer una oferta docente que realmente merezca la atención del alumnado. No se puede obligar al alumnado a cursar como troncal lo que en principio no está claro que sea necesario para una determinada graduación. Como ustedes comprenderán, yo estaba tirando piedras sobre mi tejado, pero yo estaba sobre todo intentando que mi gremio, la historia del derecho en España, que era un gremio con bastante peso muerto, pues que si desaparecía en más de un 50%, pues mejor para la universidad y mejor para quienes nos estábamos dedicando en serio a la historia del derecho, ¿no? Que efectivamente estaba tirando piedra contra mi tejado. Con lo cual... Me has contestado. ¿La pregunta cuál era? que para un historiador del derecho, ¿qué significa el Plan Bolonia? No, pero ya no estamos en el Plan Bolonia, ya estamos en la siguiente. Por eso, no, estábamos ahí. Y como me quedé solo... La merma del derecho. Me quedé solo, ahora que aquí no hay nadie más de historia del derecho, pero de todas maneras lo digo, aunque esto estuviera lleno de historia del derecho, les digo que como me quedé solo, hoy el gremio de historia del derecho en España es infinitamente peor que cuando yo defendía que historia del derecho no tenía que ser troncal. Infinitamente peor. Eso que no conste en acta. O que conste. O que conste. Bueno, pues... A mi juicio. Creo que ha contestado lo suficiente para darnos cuenta cuál es el Plan de Bolonia desde el punto de vista del profesor Clavero, y también cuando ha dicho que echaba piedra sobre su propio tejado, con la reforma primera que tuvimos del plan de estudio. El plan antiguo era el bueno, el primero. No, yo tampoco diría eso, pero porque yo creo que era más completo. Se debía de haber dejado más libertad a las universidades para obligar a todo el mundo a hacer una oferta docente que fuera de verdad atractiva. No se hubiera convertido aquello en un movimiento puramente corporativista de acumular mucha docencia sin tener en cuenta las necesidades ni la oferta que se le hacía al alumnado. Si todo aquello se pervirtió bastante, y yo creo que todo aquello se podía haber evitado. Y los planes de derecho siguen siendo bastante problemáticos precisamente porque han prevalecido los intereses corporativos de los gremios del profesorado. Como lo pienso y como lo pensaba entonces y sigo pensando, se lo digo, ¿no? Yo creo que las víctimas siguen siendo ustedes, ¿no? Quiero decir, que abstrayendo al profesorado que hay aquí, ¿no? Bien, pues vamos a pasar ahora ya también, aunque sea eso también personal, ¿qué producción científica, qué obra realizada por usted, le voy a hablar de usted, se encuentra más satisfecho en estos momentos? ¿Cuál es la obra cumbre? Ahora hace una entrevista por televisión Iñaki Gabilondo. No la veo normalmente, no sé ni siquiera a qué hora es.
pero el otro día vi un fragmento que me pareció estupendo. Estaba entrevistando a una persona con evidente síndrome de Down, pero que ya tenía cierta edad, pues, pero joven, pero ya edad de valerse personalmente, y él estaba contando que efectivamente tenía un trabajo, no me acuerdo exactamente cómo iba la historia. Pero entonces Iñaki Gabilondo le habla de usted y se para un momento y él dice: es que a mí nadie me habla de usted, todo el mundo me habla de tú. Sí. Claro, y eso aunque ese usted también sea muy formal, es muy significativo, ¿no? Hay momentos que a una persona que precisamente porque tiene síndrome de Down todo el mundo le habla de tú, pues alguien le trata como persona, y lo primero que trata como persona es que públicamente yo hablo de usted. Si a continuación tú me dices, porque no nos tuteamos, pues nos tuteamos, ¿no? Pero de entrada, pues nada, pues aunque no estemos en el caso, eso de usted que se está perdiendo mucho, a veces viene mucho a punto. ¿Y la pregunta cuál era? La pregunta era ¿qué obra científica? Bueno, hay una obra que está aparte de las demás, sí, una obra además que yo entiendo que también es por razones personales e incluso emotivas, que es una bibliografía intelectual que escribí sobre Tomás y Valiente después de que fuera asesinado por una banda terrorista que ustedes saben quiénes son, que está actualmente en una tregua que dice que indefinida, ojalá lo sea, y ojalá pronto, para demostrarlo, pues entregue el armamento, reconozca el sufrimiento de las víctimas, que no solo es Tomás y Valiente, que son cerca de 850 personas, y esté dispuesta a devolver todo el dinero que ha atesorado para contribuir en la medida que eso supusiera que nunca sería satisfactoria al resarcimiento de familiares y todo el mundo que ha sufrido por las víctimas de ETA, ¿no? Pues el libro que escribí de biografía de Tomás y Valiente, eso es aparte, eso para mí tiene un valor que no tiene ningún otro libro. Y libros que yo he señalado, que ha señalado Miguel, pues porque así ha coincidido con mi criterio, y no sé por qué, si ha visto que por ahí en algún sitio que está en Internet tengo una nota que digo, en realidad no sé por qué he publicado tanto. Entonces llega un momento que digo, pero ¿cómo he escrito tanto? ¿Cómo he publicado tanto? Si a veces, si es inevitable, no se repite. O a veces, incluso al cabo de los 10 años, uno dice alguna cosa y dice, lo he dicho mejor porque lo entiendo mejor que hace 10 años que publiqué algo sobre lo mismo. Y uno dice, ¿por qué no me ahorré aquella publicación? Y no he esperado 10 años para publicar sobre esto. Entonces decía que entre la cantidad de páginas que tengo por ahí, que yo me quedaría con 3 obras, y creo que en esas 3 obras está prácticamente todo lo que hasta ahora creo que de algún interés he podido publicar. Una es efectivamente Mayorazgo, sobre todo una segunda edición que hice en los 80 y tantos, al cabo de unos 15 años de la primera, donde añado un capítulo europeo, de comparación europea. Luego el libro Antidora, que es el libro de conclusión de todo lo que estuve investigando en la época que estuve en Jerez. Y luego el libro que también ha citado Miguel, sí, que yo creo que ha elegido bien sus referencias. Uno se llama El orden de los poderes, que es el libro de historia constitucional comparada, pero introduciendo a los pueblos indígenas de América junto a los estados independientes de América, y intentando hacer un tipo de comparación constitucional que, según entiendo, pues hasta ahora no se ha planteado. Y en esa materia sigo, sí, que lo que estoy estudiando después de ese libro, El orden de los poderes, sigue siendo ese tipo de historia constitucional y constitucionalismo comparado. Bien, pasamos ahora a preguntarle algo sobre la Constitución del 12, porque para eso estamos aquí, porque no vamos a estar de coloquio sin hablar de la Constitución del 12. ¿Qué aspectos, yo te preguntaría, qué aspectos de la época en la que surge la Constitución del 12 que no han sido suficientemente estudiados? Aspectos. Una de las últimas cosas de así de entidad, a partir de la idea de una constitución confesional, de entidad en cuanto que a investigación histórica, porque luego también hacía derecho constitucional a esas alturas. Una de las últimas cosas que trabajó Tomás y Valiente fue para un número de la revista de especialidad de Historia del Derecho de España, que se llama Anuario de Historia del Derecho Español, que dirigía él en esos últimos años de su vida, que fue un número dedicado a la Constitución de Cádiz en el año 1994. Y él hizo un trabajo que parece que no hacía falta, porque sobre eso se sabe, pero que cuando lo hizo es por la idea que se venía formando de qué sabíamos y qué no sabíamos sobre la Constitución de Cádiz, y una vez que lo publica pues se ve hasta qué punto tiene razón. Respondió a la idea
de que no sabemos prácticamente nada de la Constitución de Cádiz. Que la Constitución de Cádiz es uno de esos acontecimientos históricos, es uno también de esos documentos históricos que a fuerza de hacer hablar, a fuerza de hablarse, de escribirse y de publicarse mucho sobre él, al final lo que hay es mucha retórica, mucha reiteración, mucha proyección de ideas que no están ahí, de explicaciones que no corresponden a la época, y que lo que había que hacer es empezar a estudiar el constitucionalismo español histórico por la Constitución de Cádiz, pero la Constitución de Cádiz. Porque ese trabajo que les digo, Tomás y Valiente, hace poco ha salido publicado como libro independiente, con un estupendo prólogo de una compañera que se llama Marta Lorente. Ese trabajo versa sobre cómo se hizo la Constitución de Cádiz. Y todo lo que se dice ahí, pues son cosas que no se sabían y que hace falta saberse para empezar a hablar de la Constitución de Cádiz. Una de las cosas, se pueden llamar llamativas, pero cuando se hacen conmemoraciones, pues son cosas que ocurren, es que con todo lo que se está hablando y escribiendo en este año sobre la Constitución de Cádiz, lo único jurídico, y la Constitución de Cádiz es un documento jurídico, que de verdad se sigue sosteniendo y que sigue indicando un punto de partida para estudiar la Constitución, ese trabajo de Tomás y Valiente está entre lo olvidado. Pero no estoy viendo que eso esté sirviendo, salvo para muy poquita gente, como punto de partida para el estudio de la Constitución de Cádiz, que todavía se puede decir, sin mucha exageración, que está por hacer, a mi entender. Pues en relación a lo que estás diciendo de que está por hacer, ¿tienes previsto hacer algún trabajo o dirigirlo sobre la Constitución que toque alguno de estos aspectos que no han sido tocados en base a la obra de Tomás y Valiente? Exactamente, que si no está de más que hablando de Constitución de Cádiz, aquí repitamos ese nombre, y lo hay continuamente, Francisco Tomás y Valiente. Cuando asesinan a Francisco Tomás y Valiente, algunos de sus compañeros y de sus discípulos directos, tanto de primera como de segunda generación, tenía discípulos, por decirlo así, hijos, y discípulos nietos, de discípulos de discípulos. Pues así, en la situación de desamparo que entonces nos embargó, pues decidimos hacer un grupo de investigación. Y decidimos hacer un grupo de investigación a partir de ese número del anuario, de lo que Tomás y Valiente había hecho en ese número del anuario. Ese grupo de investigación existe desde el año 96 o 97, quizás 97. Se llama Historia Cultural e Institucional del Constitucionalismo en España. Luego, a los pocos años, añadimos y en América, y eso es fundamental para Cádiz. Cádiz no se entiende sin América. Uno de los problemas por los que no se entendía Cádiz es porque se lo toma como Constitución española y no es una Constitución española. Si quieren, ahora les explico esto más. Y desde entonces, pues nuestra idea era que nos íbamos a extender en la historia constitucional a partir de Cádiz, fundamentalmente. Bayona ya tenía una investigación de alguien que fue alumna y profesora aquí en Jerez, discípula mía que ha fallecido hace poco, prematuramente, que se llama Carmen Muñoz de Bustillo, bajo mi dirección, y hizo una investigación sobre la Constitución de 1808. Nosotros, sobre todo, nos centramos en Cádiz con la idea de ir avanzando en la historia constitucional española, y lo que les puedo decir es que al cabo de los años seguimos con Cádiz, porque seguimos estudiando y publicando sobre la Constitución de Cádiz fundamentalmente, que sigue siendo para nosotros, de momento, evidentemente todo tiene su punto final, pero de momento inagotable, a partir de cuando nos dimos cuenta que si no metíamos América, pues no entendíamos nada, ¿no? La última investigación que yo he hecho, que tiene que ver sobre Constitución de Cádiz, es sobre historia constitucional colombiana. Se ha publicado hace nada en la revista de Historia del Derecho de Argentina, y desde una perspectiva americana, o en este caso concretamente colombiana, pues también vuelve a lo mismo. La Constitución de Cádiz ofrece una faz, se revela con una significación muy distinta a la que normalmente se le presume. Pues en eso seguimos, no solo yo, sino también todo un grupo de investigación que dirijo. Bien, ya me ha contestado a una pregunta que tenía yo también, que para un historiador del derecho, ¿qué significaba la Constitución de 1812? Pero ahora voy a hacerle otra pregunta más concreta sobre la Constitución. 200 años después, que ahora lo estamos celebrando con tanta alegría, ¿qué temas de los teóricamente resueltos en la Constitución de 1812 aún no han tenido un desarrollo conveniente en la sociedad actual? ¿Qué temas concretos? Desde mi ignorancia creo que hay bastantes, pero... Yo estoy muy seguro que la Constitución de 1812
tenga una significación directa, sí, para cualificarlo lo que digo, para el momento actual, ¿no? Es decir, tiene la significación de los fenómenos históricos complejos, ricos, y que en sí pues, puede deparar muchas enseñanzas, pero no directamente, entiendo, para el constitucionalismo actual. No sé si ustedes saben o si alguien recuerda que ya andábamos con tanta prisa de querer celebrar cosas constitucionales después del fenecimiento del franquismo, que ya quisimos celebrar, y fue una celebración que se quedó un poco coja, el 175 aniversario de la Constitución de Cádiz, que si no calculo mal, que nos ponemos en 1987. Sí. Dentro de aquel esfuerzo de Tomás y Valiente, de que hay que hacer historia constitucional, hay que empezar por Cádiz y ese tipo de cosas. Incluso se convocó un magno congreso de cara no solo a historia constitucional española, también americana, aquí en Cádiz. Hicimos una convocatoria, el consejo que dirigíamos la celebración, el científico, también había una parte institucional de Cádiz y San Fernando, era Tomás y Valiente, Miguel Artola, maestro de historiadores contemporáneos, que no sé si lo conocen, pero que tiene una obra interesantísima, que interesa a Constitución de Cádiz muy directamente, Jordi Soletura, que fue uno de los padres constituyentes de la Constitución actual, porque madre no hubo ninguna, todos fueron padres, ¿no? Todos fueron padres. Todos fueron padres. No hubo madres. Todavía el machismo. Y yo éramos cuatro. Y al final ese magno congreso se frustró. Yo no sé si está contado por escrito en algún sitio, quizás sí, pero la frustración fue de lo más penosa, porque una vez que estaba, ¿alguien sabe la historia o no? ¿Tú sabes algo, Miguel? ¿Por qué se frustró? Estaba todo, estaba el presupuesto, estaba el acuerdo entre las instituciones, entró también el gobierno español, entró el gobierno andaluz. Y cuando ya está todo, las invitaciones, los compromisos de la gente por venir, una cantidad, y además con un nivel interesantísimo de comunicaciones, en la que hubo que cribar mucho, es decir, allí que estuvimos reunidos, fundamentalmente Valiente y yo, pues esta sí se admite, esta no se admite, pero en realidad el problema no era el que aquí hay poco material admisible, es que hay mucho, y entonces para un congreso no se puede admitir todo, a ver cómo que también queda aquí un poco equilibrado y demás, pues se mezcló un problema de tipo, digamos político, de que no me acuerdo en el 87 qué impertinencia tuvo Fidel Castro con el gobierno español. Sí, por ahí viene el asunto. No me acuerdo, alguna de las impertinencias de Fidel Castro. Pero bueno, pero en aquel caso, pues, desastrosa. Porque resultaba que, según las reglas de la diplomática, no me pregunten cómo se concreta, porque tampoco nunca me enteré bien, como aquello iba a ser también un acontecimiento diplomático, iban a venir, ya estaban comprometidos todos los embajadores, no me acuerdo si entonces había alguna embajadora, de los países latinoamericanos a Cádiz. Por las reglas diplomáticas le correspondía la presidencia del Congreso al diplomático decano, que no sé si por tiempo de estar en España diplomático, porque era el de más edad, no sé por qué, era el embajador de Cuba. Y entonces el gobierno español retiró el apoyo al Congreso e incluso presionó para que el Congreso se cancelase. El gobierno andaluz, lógicamente San Fernando, Cádiz, todo el mundo cedió, porque además ya económicamente no se sostenía, y por lo tanto aquello nunca se celebró por una cosa, digamos, tan secundaria, al fin y al cabo, y tan de política a corto plazo, evidentemente, porque hubiera habido, no me acuerdo cuál fue el problema, pues con Cuba, pues aquello se vino abajo, pero el libro se publicó. Luego seleccionamos las comunicaciones que habíamos seleccionadas, aparecieron publicadas, no me acuerdo si por Tecnos o por Taurus, creo que por Tecnos, con el título Materiales para el estudio de la Constitución de Cádiz. Y ahí hay un cuerpo de investigaciones que tampoco a estas alturas se está aprovechando mucho, que yo creo que sigue guardando bastante interés. Pues, estoy haciendo un poco de rodeo, ¿no? Se hicieron más cosas cuando el 175 aniversario, y en Cádiz hubo algunos ciclos de conferencias, es decir, lo que no se hizo fue el magno congreso que se había organizado. Y me acuerdo que en esos ciclos de conferencia, luego, esto está publicado en alguna revista de aquí de Cádiz, una creo que se llama Gades. Sí. Yo lo que di fue una conferencia fijándome en aquello de Cádiz, no que puede interesar hoy, sino que no debiera interesarme hoy. Y la conferencia al final se publicó con el título de Cara oscura de la Constitución de Cádiz, sexo y trabajo.
Y simplemente lo que argumentaba son cosas que están muy a la vista, pero que normalmente no se miran. Que la Constitución de Cádiz es una Constitución profundamente sexista, que no admite la más mínima posibilidad de que la mujer pueda tener el más mínimo derecho. Y entonces, claro, muchas veces se dice, hombre, pero eso es propio de la época. Eso es propio de la época. Es propio de la época y no es propio de la época, depende a quién se lea o donde se mire. Cuando John Adams andaba, entre otras gentes, Jefferson y demás, haciendo la Constitución de los Estados Unidos, John Adams, que tenía una mujer bastante inteligente y muy preocupada por asuntos cívicos y no solo familiares, si han visto ustedes algún capítulo de una buena serie que ha habido últimamente en televisión, pues seguramente sabrán algo de esto, que era Abigail. Pues Abigail le escribía a John Adams expresando sus preocupaciones de qué estaban haciendo o qué estaban dejando de hacer. Y Abigail le decía, tenéis que ocuparos de las mujeres en la Constitución. Y tenéis que ocuparos de las mujeres porque estoy harta de ver a mujeres que se quedan en la miseria, habiendo tenido patrimonio, porque el derecho vigente, ya pasaba también aquí, les da todos los poderes de administración al marido. Si un marido no es fiel a la mujer en el plan económico, que a la larga es más importante que en el plan sexual, resulta que la mujer no tiene ninguna capacidad jurídica para poder defender su patrimonio. Tenéis que establecer un nuevo régimen de matrimonio, tenéis que establecer en la Constitución un régimen que atienda lo que la mujer necesita para no estar en manos del marido. Respuesta de John Adams, hombre, tenemos el problema de que los indígenas se nos rebelan, de que gente menor de edad anda por ahí también en plan de rebelarse, de que aquí los negros están poco menos que pidiendo libertad, y evidentemente por supuesto no estamos dispuestos a darla ni mucho menos, aquí va a seguir la esclavitud. Ahora vais a venir las mujeres para animar la fiesta, ¿esto qué es, la revolución de las enaguas? John Adams pensaba eso, pero su mujer pensaba lo contrario. Y lo lógico es que la mayoría de las mujeres en la época pensasen lo contrario, solo que no son individuos que hayan tenido la oportunidad de producir documentos y que nosotros tengamos los documentos hoy, pero que el más mínimo indicio pues da una pista, ¿no? Y entonces no se puede decir que claro que la Constitución de Cádiz es profundamente sexista contra la mujer porque eso es lo propio de la época, no, porque esa es la decisión constituyente de quienes se reúnen en Cádiz. Y lo de trabajo también venía porque en la Constitución de Cádiz lo que hoy llamamos los trabajadores por cuenta ajena, estaban también excluidos del ejercicio de la ciudadanía y de la posibilidad de contar con autonomía, con derechos propios. Y por lo tanto que hay ahí una dimensión de la Constitución de Cádiz que en último término tiene también que ver con la esclavitud. La Constitución de Cádiz es una Constitución esclavista. No solo es esclavista, es profundamente racista. No solo es que mantuviera la esclavitud, es que excluía de la ciudadanía a los afrodescendientes libres y no en condición de emancipados, porque entre la esclavitud y la libertad había una condición jurídica de emancipado que seguía supliendo una dependencia respecto a los antiguos propietarios, ¿no? Pero había bastante afrodescendientes por América que no eran emancipados porque son descendientes de gentes que habían huido de la esclavitud y que desde varias generaciones pues hacían vida en libertad. Cuando llega la Constitución de Cádiz les niega la posibilidad no solo de ser ciudadano, sino de ser español con derechos reconocidos por la Constitución, y exige unos méritos personales muy severos para que con carácter individual y por decisión de las Cortes un afrodescendiente pueda acceder a la ciudadanía española. El racismo no puede ser más profundo, ¿no? Pues esas fueron las cuestiones que empecé a subrayar cuando el 175 aniversario, ¿no? Y luego he seguido mucho con esas cosas, pero claro, la Constitución de Cádiz también tiene otros asuntos, ¿no? Tiene el asunto importantísimo, aunque no tenga una declaración de derechos, del reconocimiento de derechos del individuo. Tiene una vertiente interesantísima sobre garantías judiciales de esos derechos del individuo a través de lo que hoy llamamos, o se ha llamado tradicionalmente en otros ámbitos jurídicos, el debido proceso. Tiene una vertiente interesantísima y muy compleja de representación política, de organizar la representación política de una ciudadanía extensísima que excluía a los afrodescendientes, incluso aunque no fueran esclavos, pero incluía en cambio a los pueblos indígenas. Tiene vertientes interesantísimas y complejísimas, pero normalmente cuando las celebraciones estas cosas se olvidan, ¿no? Y se dicen cosas que no tienen mucho sentido para hablar de la Constitución de Cádiz. ¿Qué es el origen de la libertad constitucional en España? Pues sí, no. ¿Qué es el origen de la nación española? Pues no, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay una cosa que quizás se te olvide, es una constitución confesional.
Ya sé, ya sé que iba a decir eso porque lo había dicho antes. Sí, y entonces, y bueno, y por los datos que yo tengo, pues había 80 clérigos, más o menos, dentro de, como parlamentarios. Tampoco, sí. No eran muchos. Pues iba a decir entre tantos, pero las Cortes de Cádiz empezaron con 100 y en los momentos en que parece que hubo más, porque no hay registro fiel de quién estaba y quién dejaba de estar cada vez que se reunía, pues pudo acercarse a los 300. Luego si 80, pues he dicho que pocos, no eran pocos. Pero el confesionalismo de Cádiz es muy peculiar y gracias al confesionalismo de Cádiz, la Constitución de Cádiz tuvo cierta influencia, ahí se ha dicho, quizás exagerando un poquito, pero es verdad que tuvo cierta influencia fuera de España. Claro, en América no es que tuviera influencia, que fue Constitución de América, igual que el de España, una razón por lo que digo que no era estrictamente una Constitución española. Porque el confesionalismo de Cádiz no lo que hoy entendemos por confesionalismo. Si hoy una Constitución que comienza diciendo que la religión católica pues es la única verdadera y que etcétera, etcétera, pues decimos esto que es. Si empieza negando la libertad de conciencia, ¿cómo va a permitir la libertad de expresión? No la permitía tan claramente como se ha dicho en ese resumen que hemos visto en la pantalla. No está tan claramente la libertad de imprenta de la Constitución de Cádiz. No fue abolida totalmente la Inquisición por las Cortes de Cádiz. Se cambió el sistema de censura inquisitorial por censura por un tipo de tribunales, desde luego distintos a la inquisitorial y con más garantías, pero incluso se mantenía un cierto tipo de censura eclesiástica, es decir, que todo es muy complejo. Pero ¿qué es lo peculiar de la Constitución de Cádiz en cuanto al confesionalismo? Que la Constitución de Cádiz dice que la única religión es la religión católica y que la religión católica debe responder a las leyes constitucionales o a las leyes benéficas, etcétera, para la ciudadanía española a la luz de la propia Constitución. No recuerdo exactamente el fraseo literal, pero esta es la idea. Y por eso en las Cortes de Cádiz se pensó en la convocatoria de un concilio nacional de obispos españoles y americanos que redujesen el orden canónico al orden constitucional, que se estableciese una constitución eclesiástica de la monarquía española a continuación de establecerse una constitución política. La Constitución de Cádiz se llama Constitución Política porque entendía que no era la única constitución, que iban a seguir otras. Claro, todo esto nos parece fuera de lugar. Hombre, ¿cómo se iba a crear una iglesia española a la luz de la Constitución? Hombre, pues existía la iglesia anglicana y en principio no tenía por qué pensarse que tenía que ser una iglesia cismática o que se separase de la iglesia romana. En el momento en que se convoca la Constitución de Cádiz, en el terreno eclesiástico la Constitución estaba muy abierta. La Iglesia católico-romana se cierra al constitucionalismo en los años 60 del siglo XIX, cuando declara la infalibilidad como dogma la infalibilidad del obispo de Roma. Hasta ese momento ha estado muy abierta, incluso hubo la posibilidad a mediados de siglo de que Roma, bajo el gobierno vaticano de la Iglesia católica, fuera un Estado constitucional. Lo que pasa es que todo eso se frustra y en los años 10 del siglo XIX está todavía más abierto. Es decir, cabía en una línea que había sido más francesa, la idea de la iglesia gálica que española, pero también había esa idea por España, cabía la posibilidad de plantearse una reordenación de una iglesia dentro de una monarquía sin dejar de ser o de pertenecer a la iglesia romana. No olvidemos que entonces el monarca español prácticamente era quien nombraba a los obispos. El obispo de Roma no nombraba a un obispo en la monarquía española sin la presentación y la venia del monarca español. Luego cabía ahí y el monarca español se mantenía dentro de la Constitución. Había ahí un caldo de cultivo para hacer por decirlo así, un ordenamiento canónico, eclesiástico, como queramos decir, de inspiración constitucional en la línea que decía antes, la representación, los derechos del individuo, el debido proceso y todo este tipo de cosas. Que eso no ocurriera porque no hubo tiempo de vigencia de la Constitución para seguir por esa vía y luego hubo una persecución política muy fuerte que también cayó sobre obispos y eclesiásticos que habían apoyado el proyecto de Cádiz, que impidió todo eso. Y luego, sobre todo, hubo la involución en el siglo XIX de la propia Iglesia romana, que a principios de siglo parecía que iba a evolucionar en otro sentido. Todo eso es lo que permitió concebir un tipo de confesionalismo que, siempre con el lastre del no reconocimiento de la libertad de conciencia, pero en cambio posibilitando, porque eso se iba también a aplicar a la Iglesia, la limitada libertad de expresión, imprenta y demás, que permitía la Constitución, pues que la Iglesia cambiase. Ese tipo de confesionalismo constitucional, subrayando constitucional, es lo que hizo tan atractiva la Constitución de Cádiz en Italia. Por eso en el Piamonte, efectivamente, por ahí lo han dicho en el resumen, se promulgó la Constitución de Cádiz, tal cual.
Y por eso en el Reino de Nápoles también se promulgó con alguna adaptación, pero manteniendo lo de la confesionalidad católica. Lo de que en Rusia tuvo alguna vigencia, nunca me lo he creído ni nunca lo he comprobado, aunque es un tópico que se repite continuamente. Hubo algún movimiento político constitucionalista en Rusia a principios del XIX que, entre otros documentos, pues también pensando en la constitucionalización de la Iglesia ortodoxa, y echó mano de la cuestión de Cádiz. Eso es cierto, ¿no? Pero por eso digo que es un confesionismo muy peculiar. Hay un historiador que no es del derecho, pero que es mejor para cuestiones de derecho que el 90% de los historiadores e historiadores del derecho en España. Sigo aprovechándome de que aquí no hay nadie de historia del derecho, que se llama José María Portillo, que ha escrito cosas estupendas sobre este asunto. Tiene un librito, solo que solo está publicado en italiano, no está publicado en español, que se llama La Nazione Católica, que trataba estos temas, que en realidad es el tema de qué significó el confesionalismo en la Constitución de Cádiz, que es una cosa distinta a lo que hoy podríamos presumir. Y porque ustedes no han conocido, digo ustedes, la mayoría, alguna excepción hay, la Iglesia Católica Romana de antes del Concilio Vaticano II, porque eso no es que fuera franquismo, y dentro y fuera de España, eso que era peor que el franquismo. Y yo supongo que Sara no va a discutir. No te lo voy a negar, no. Pero eso no existía a principios del XIX, eso se creó a partir de los años 60 del siglo XIX, o quizás de los años 50, sí, que es cuando se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, que también tiene muchas implicaciones políticas en esa involución de la Iglesia romana. En esa fecha, sí. Pero es desde mediados del siglo XIX. Bien, te iba a hacer una pregunta, pero se me ha olvidado ahora escuchándote, que estaba en relación con lo que venías diciendo y yo creo que ha contestado a la pregunta de que por qué tantos clérigos. Tú no lo ves mucho, pero yo sí, a mí me parece que eran muchos, de todas maneras. Ha dado tu explicación. ¿Qué supuso para la ciudad de Cádiz? Porque ahora estamos celebrando el bicentenario. ¿Qué supuso para la ciudad de Cádiz la Constitución de 1812, en el sentido social? Cuando se elabora la Constitución, ¿qué supuso? Era una ciudad no olvidada, puesto que tenía un comercio con las Indias también, pero ¿qué supuso? Hombre, lo primero que hay que decir, que yo creo que una cosa a valorar, es que no es casualidad que la Constitución de 1812, la Constitución hispanoamericana-filipina o hispanoamericano-asiática de 1812 se hiciera en Cádiz. Si Cádiz reunía condiciones y condiciones sociales que no reunían otros reductos de la península. Claro, también en el plan geográfico, es decir, Cádiz prácticamente es una isla y de Cádiz se podía organizar una resistencia militar al imperio, llamémoslo así, al imperio bonapartista, que en otras partes de España pues se demostró y es lógico que era mucho más difícil, ¿no? Pero Cádiz también socialmente, por ejemplo, ¿quién pagó la Constitución de Cádiz? ¿Quién la pagó? No lo sé. Sí, ¿quién ponía el dinero? Porque aquí llegaba la gente y la gente necesitaba dinero, y para seguir yendo todos los días a reunirse necesitaba comer y necesitaba vivir. El consulado de comercio de Cádiz. Las Cortes de Cádiz no hubieran sido posibles si el consulado de comercio no hubiera estado poniendo el dinero. ¿Qué intereses tenía el consulado de comercio? Hombre, primero, una libertad de comercio, pero también, igual que decía antes, libertad de imprenta, en un sentido limitado. Es decir, que se garantizase que el comercio con América no se abría, sobre todo a quienes más presionaban entonces, Gran Bretaña y Francia, y la presión era tremenda. En esos años incluso Gran Bretaña pone en plan, aprovechándose de que estaba militarmente aliado con la resistencia española y portuguesa frente al imperio bonapartista, pone un plan de incorporación al imperio británico, una franja atlántica por América. Lo que pasa es que no lo consigue, La Habana, Buenos Aires, la costa atlántica de Centroamérica, pero alguna cosa por corto tiempo, en algunos puntos por más tiempo. A lo largo del siglo XIX hay un reino indígena en la costa atlántica de Nicaragua que está protegido por Gran Bretaña, así sigue disponiendo de esos accesos a lo que en teoría era la monarquía española o ya estamos independientes. Era una libertad de comercio que garantizase que no se permitía la entrada de comercio británico y comercio francés, pero una libertad de comercio generalizada entre españoles
entre españoles y americanos. Libertad de comercio en ese sentido. Ya apreciando, y que no se apreciaba eso en toda España, por decirlo así, que esa libertad de comercio era preferible económicamente al tipo de monopolio comercial que se había mantenido durante siglos desde que se invadió América, primero en la ciudad de Sevilla y luego en la ciudad de Cádiz. Y que eso como es un punto a favor del sentido económico de la propia burguesía comercial gaditana, que no exigía la recuperación del monopolio, y menos para Sevilla, claro, pero ni siquiera para Cádiz, sino que defendía un tipo de relaciones comerciales con América más abierto de lo que tradicionalmente había sido el comercio con América. Y por eso apuesta por unas Cortes y apuesta por una Constitución y sostiene económicamente el proyecto político, porque sin sustento económico pues no hay posibilidad de nada de esto que representaban las Cortes de Cádiz. Desde ese punto de vista, pues Cádiz hace bien en conmemorar la Constitución de Cádiz, porque, aunque no fuera una Constitución de Cádiz en el sentido de Constitución gaditana, y menos de Constitución gadita. Pero era un proyecto muy interesante para su época, con todas las cosas buenas y malas que antes recordaba, y que fue posible en gran parte a la resistencia de Cádiz frente al imperio bonapartista y al compromiso constitucional de la burguesía comercial de la ciudad de Cádiz. Pero Cádiz se siente como una ciudad liberal, en base a esa Constitución. Sí, en ese sentido que estoy diciendo, de ese tipo de libertad. Hombre, hablar de liberalismo en Cádiz sin cualificarlo también es exagerar un poco, ¿no? Pero en el sentido que he dicho, de libertad de comercio, de la propiedad como un derecho constitucional de los individuos, está en la Constitución, y eso lógicamente era un interés muy directo de la burguesía mercantil. En ese sentido liberal sí, en ese sentido también que he dicho de ese confesionalismo que es constitucional, y que ahí lo importante es lo de constitucional, de todo ese sentido sí. Y no pensemos que en toda España, así en términos de ciudad, podía existir ese tipo de caracterización o de identidad, ¿no? Que también por cosas que habían pasado en el siglo XVIII era algo muy típico de Cádiz, ¿no? Bien, relativo a lo mismo, bueno, un poco distinto, pero yo te preguntaría, ¿qué sentido debe alcanzar la conmemoración de este bicentenario que tanto auge le estamos dando? Porque fue la primera Constitución. A mí no me gusta quedarme solo, pero claro, ya que me estás sugiriendo respuesta, pero yo también me siento muy solo, porque desde que empezó a plantearse todo el bicentenario a la del 12, y con vista también de lo que fue el fiasco del 87, pues he estado criticando mucho la celebración, que por eso me lo preguntan, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que no es que me guste estar solo, pero que me di cuenta que estoy bastante solo. Yo también empecé a dar argumentos contra la celebración para decir a ver si me dejan en paz, y no me invitan, pero luego ya saben, aquí hay amistades que me invitan. No, y estoy yendo más a algunas convocatorias que parten de América y que tienen menos parafernalia, ¿no? Bueno, pero tampoco hago asco a ir a Cádiz, ¿eh? El año pasado estuve en alguno y este año pues voy por mínimo en una ocasión voy ahí en un congreso mexicano hispano que va a haber en Cádiz alrededor de la Constitución. Pero bueno, pero me han dejado bastante en paz. ¿Cuál es el argumento fundamental? Porque esto es una política de memoria y una política de memoria en falso. Y las políticas de memoria son cosas muy serias. Y hay muchas políticas de memoria pendientes en España. Y los recursos públicos son limitados. Y no se pueden derrochar recursos públicos que son, al fin y al cabo, recursos que proveemos la ciudadanía para cuestiones tan problemáticas. Que la nación española, una vez que tiene una constitución como la que tiene actualmente, no necesita estas celebraciones para sentir que tiene una identidad. Las primeras reuniones que hace 2 o 3 años se celebran en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid con vistas a la organización científica, la parte científica y la colaboración de este centro con las instituciones locales y en general con lo que luego se organiza como el consorcio, entonces hace algo más de 2 o 3 años.
lo que se nos exponía es que en el momento en que estamos hace falta afirmar el origen de la nación española como una nación constitucional defensora de las libertades. Primero, eso es falso. Ese origen no está en Cádiz, siendo Cádiz importante para eso, desde luego. Pero segundo, la nación española no necesita eso, y si lo necesita, pobre nación sería. Y tercero, se está pensando sobre todo en afirmar una nación española constitucional, aunque no se diga, contra País Vasco, Cataluña, aunque no se diga, y tampoco frontalmente, es decir, no quiero exagerar. Y la Constitución de Cádiz, que tenía algunos elementos autonomistas muy interesantes, no era una Constitución que se pueda poner al nivel de lo que hoy es el reconocimiento de las autonomías en España. Y si necesita una afirmación de identidad de la nación española, actualmente tiene que ser conforme a la actual Constitución en esa línea plural de admisión de autonomías por derecho propio de los territorios españoles y de composición plural de la propia España. Y ese origen no está ahí, no está en Cádiz. Y, lo digo como lo siento, los medios públicos que se están aplicando, que no siempre es un derroche, porque a veces tienen incluso un feedback, un resultado que puede ser también en términos económicos beneficioso, pero que los medios públicos que se están aplicando a la cuestión de Cádiz, perdónenme en este salto, pero porque entiendan lo que estoy argumentando, estarían mejor aplicados si fueran para hacer excavaciones en todos los lugares de España donde hay cadáveres de víctimas del franquismo. Es así. Se está abandonando una política de memoria necesaria cívicamente para inflar una política de memoria innecesaria cívicamente. Ese era fundamentalmente el argumento. Lo cual no quiere decir que no está estupendamente la fiesta, lo cual no quiere decir... Pero también, por poner otro punto, si se tratase de más conmemoración y menos celebración, es decir, de más recordar esforzadamente entre estudiosos, ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados, etcétera, qué pasó y cómo comenzó todo aquello y qué importancia tiene eso, que el que no tenga significación actual constitucional no quiere decir que no tenga importancia para la España actual, es decir, conmemoración, hubiera sido mucho más interesante y hubiera dejado un legado mejor que la celebración. Y el Bicentenario está planteado, o los Bicentenarios, en términos muy celebratorios, no solo aquí, en Cádiz o en España, sino también por quienes están participando desde América en estos Bicentenarios. Yo creo que estos Bicentenarios van a dejar muy poco legado. Ojalá me equivoque, ¿no? Porque siempre, ya que se aplica dinero, ya que se dispone de dinero que es de ustedes y mío, pues bueno, que dejemos algo, ¿no? Pero yo me temo que no. Se están haciendo cosas muy interesantes, pero cosas muy interesantes que seguramente se hubieran hecho aunque no hubiera habido celebración. De gentes que llevan años trabajando en estas cosas y que ahora que hay más presupuesto público, una persona, estoy pensando, por ejemplo, un profesor de Madrid de Historia del Derecho que se llama Fernando Martínez, que lleva mucho tiempo interesado en nuestros asuntos y que acaba de salir una edición de los debates de las Cortes de Cádiz, que es utilísima porque es la primera vez a estas alturas, dense cuenta hasta qué punto tenía razón Tomás y Valiente de que hay que comenzar por el principio, y el primero son los documentos. La primera vez que se comprueba hasta qué punto no tenemos acta de la Constitución de Cádiz, hasta qué punto la mayor parte de las reuniones de la Constitución de Cádiz se hicieron en secreto y no produjeron ningún acta, hasta qué punto a veces es más fiable el diario que llevó y que se ha conservado algún parlamentario diputado de Cádiz que las propias actas que se consideran públicas, y hasta qué punto las actas tenidas por públicas de la Constitución de Cádiz, que solo se publicaron en 1870, están llenas de errores que muchas veces conducen a lecturas que no se corresponden con originales relativamente, pero que se pueden encontrar en prensa de la época, algunos textos más fieles de las debates de Cádiz, o que se pueden encontrar en el archivo de las Cortes, del Congreso de los Diputados, más concretamente en Madrid. Y hasta ahora, porque estamos en 2012, no se ha podido publicar, porque eso es caro, pues este estudio documental y edición de los materiales de los debates de Cádiz, lo cual quiere decir incluso algunos estudios voluntariosos y a veces útiles y a veces interesantes que se han hecho sobre los debates de la Corte de Cádiz, a partir de esa publicación, pues caducan. Normalmente de la Corte de Cádiz, de la Constitución de Cádiz se dice que es centralista, falso. Normalmente de las Cortes de la Constitución de Cádiz se dice que es una Constitución que centra el derecho en la ley, en la línea de las constituciones de la Revolución Francesa, falso.
una de las investigaciones más interesantes, pero que procede también del grupo de Tomás y Valiente, que hay sobre la Constitución de Cádiz, y no la veo muy presente en lo que hoy se está contando con las celebraciones sobre 1812, que es ya la he nombrado, de Marta Lorente. Trata sobre el control de constitucionalidad bajo la Constitución de Cádiz, algo que se da por supuesto que es una cosa moderna, que se ha inventado pues en el siglo XX, que se ha inventado por unas razones o por otras, y ahí que en Cádiz ya se discutía sobre cómo se garantiza que la Constitución de Cádiz tiene un valor normativo directo y que, por lo tanto, las infracciones a la Constitución tienen que tener unos procedimientos para su anulación y para la reposición del Estado de Derecho previo a la infracción de la Constitución. Todo eso está en los tiempos de Cádiz, pero normalmente cuando se habla de la Constitución de Cádiz se habla como si fuera un documento no jurídico, ¿no? Como si fuera un brindis al liberalismo, al nacionalismo, cuando esos son los factores que realmente no definen la Constitución de Cádiz, a mi entender. Por eso Jorge de Esteban hace poco ha publicado un artículo en la revista Justel diciendo, vamos, más o menos que el título es que es una Constitución disfrazada, donde pues en cierta medida está dándote la razón en algunas cosas. Bien, las libertades que hoy tenemos y que vienen en nuestra Constitución de 1978 están relacionadas íntimamente con la Constitución de 1812. Afortunadamente no. Ah. Afortunadamente. Pues entonces, ¿por qué unimos la Constitución de 1812 a 1978 continuamente? Yo no la uno. No, tú no. En general. No, los constitucionalistas me dicen que tampoco. Pero sí, es una idea que hay. El aniversario de la Constitución está totalmente relacionado con la Constitución de 1978. ¿Tienen algo que ver las libertades de la Constitución de 1978 con la de 1812? Hombre, si la Constitución de 1978 no hubiera principio de no discriminación, la mujer estuviera excluida del universo político, se hubiera restablecido la esclavitud, se hubiera negado que cualquier persona de nacionalidad española y de procedencia guineana pudiera ser ciudadano o ciudadana y gozar de igualdad de derechos con los ciudadanos y ciudadanas blanquitos de España, y todos, bueno, somos morenitos, no somos tampoco totalmente blanquitos, y todo ese tipo de cosas, pues tendría mucho que ver la Constitución del 12 con la Constitución del 78. Por eso digo que afortunadamente no. Si la Constitución del 78 solo se entiende como una Constitución europea de la segunda mitad del siglo XX, y en ese contexto constitucional está, ¿no? Si queremos ir a orígenes un poquito más anteriores a la segunda mitad del siglo XX, aunque en el momento en que se hizo tampoco quiso reconocerse, y no sé por qué sigue el empeño de no reconocerse. La fuente más directa de la Constitución de los 78, sobre todo para lo bueno, es la Constitución española de 1931. Si queremos ir un poquito más allá, pues no nos vamos a la Constitución de Alemania, de Weimar. Si nos vamos a un poquito más allá, o más o menos en aquellos años, pues el constitucionalismo social que está en la Constitución de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí que hay muchas cosas del siglo XX de las que tirar, y no tienen por qué ser tan solo cosas caseras, si es casera la Constitución de la Segunda República, de las que tirar para ubicar a la Constitución española de 78. La Constitución española de 78 también ocurre que viene en un momento en que se va a producir... Bueno, pues tiene algo que ver con esta pregunta. Que viene en un momento en que se va a producir un cambio importante, y que los constituyentes, aquellos padres entre los que no se encontraba ninguna madre, no fueron demasiado previsores, pero que ya estaban ahí. En el año, por referirme a un asunto muy concreto, en el año 76 entran en vigor los dos grandes pactos internacionales de derechos humanos, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pactos que ratifica España, 77 o 79, ¿no? 79. Sí, creo. Bueno, prácticamente al mismo tiempo que la Constitución. Y entonces uno se pregunta, bueno, si hay un germen de constitucionalismo internacional que ya preveía incluso vías para ponerse en práctica a través de lo que era el Comité de Derechos Humanos, que sigue existiendo, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿por qué esto no se aprovechó para reforzar la parte de los derechos de la Constitución 78
situándolos como conviene por encima de la propia Constitución y no haciéndoles depender a los derechos que nunca se debiera hacerles depender de eso, del poder constituyente de la sociedad española. No, los derechos están por encima. Nunca se puede hacer una reforma de la Constitución española, nunca se puede ejercer poder constituyente en España si no es a partir de ese constitucionalismo internacional que comenzaba entonces a concretarse en el 76, normalmente se piensa el 48, la Declaración Universal, no, el 76. ¿Por qué se desaprovechó esa ocasión de ponerlo por encima? La pregunta no está fuera de lugar si comparamos la Constitución española del 78 con el constitucionalismo latinoamericano posterior al 78. Ahí tenemos constituciones que en Latinoamérica es algo que tiene algo más de tradición, pero ahora se ha fortalecido mucho, que no solo reconocen el valor normativo directo del derecho internacional de los derechos humanos, sino que sitúan ese derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, el de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia correspondiente del sistema interamericano de derechos humanos, que todo eso está por encima de los Estados. Las constituciones lo sitúan, algunas de ellas, posteriores al 78, explícitamente por encima de la propia Constitución y por encima del propio poder constituyente, de la sociedad ecuatoriana, la sociedad boliviana, la sociedad colombiana, etcétera, ¿no? Y uno dice, ¿cómo España desaprovechó esa oportunidad? ¿Ustedes saben la historia o no? Un padre constituyente de derechas, que se llamaba Herrero de Miñón, que es un hombre muy sabio, pero un hombre más o menos también peculiar, y también se queda bastante solo. En aquella ocasión se quedó solo, y su propio partido lo dejó solo, que entonces no era el PP, era la UCD, pero más o menos se corresponde. Bueno, no la UCD para algunas cosas, bueno, no voy a hacer comentario político. Puedes hacerlo. Ya. Pero lo iba a hacer un poco demasiado impertinente. Propuso que la Constitución española no hiciera, yo creo que ahí estuvo ya un fallo importante, una declaración de derechos, sino que incorporase el cuerpo normativo internacional de derechos humanos como declaración de derechos de la Constitución, en el sentido también de dejarlo abierto. Y según han evolucionado luego los derechos humanos, que han evolucionado mucho del 78 a hoy, y yo creo que para bien, hubiera venido muy bien haberlo dejado abierto. Es decir, los derechos constitucionales en España van a ser siempre, según el momento de su evolución, los derechos humanos en el sentido que pueden tener, evidentemente son los mismos los derechos y otros, de carácter normativo directo reconocido, en ese caso pues en la Constitución española. Y la izquierda, por decirlo así, pues montó en cólera y su propio partido pues no le apoyó mucho. Y en concreto otro padre constituyente, allí donde no había ninguna madre constituyente, que se llamaba y se llama, también afortunadamente sigue entre nosotros, Gregorio Pérez Barba, lo convirtió en un casus belli. En vez de entrar en ver esto si tiene algún valor o no, y reconoció que eso era una dejación de la soberanía española, lo que creo que es un disparate y algo inadmisible en una norma constitucional. Y al final, el reconocimiento del valor del derecho internacional de los derechos humanos de la Constitución española es mezquino. El artículo 10.2. Porque lo introduce por vía de interpretación. Luego lo que ocurre es que por el valor que también tienen en general los tratados para la misma Constitución, pues el valor es superior al que dice la Constitución. Pero, por ejemplo, solo conozco una Constitución en América Latina que copie esa fórmula de la Constitución española, de que los derechos humanos sirven para interpretar los derechos constitucionales. Evidentemente sirven para más y desde entonces han servido para mucho más. Y el propio valor normativo que tienen los tratados internacionales de derechos humanos está por encima de lo que dice la Constitución española, diga lo que diga. Y el caso es muy significativo. En un momento en que en un país latinoamericano donde se reconocía el valor del derecho internacional y en particular de los derechos humanos, pues alguien que tenía cierta vocación de dictador y que en realidad corrompió el sistema constitucional y luego pues acabó mal, hoy está en la cárcel, tuvo la ocurrencia de cambiar la Constitución, quitar el reconocimiento de los derechos humanos y copiar literalmente la fórmula española de que los derechos humanos solo sirven para interpretar los derechos constitucionales. Este señor que está en la cárcel se llama Fujimori y más o menos ustedes tendrán idea de hasta qué punto corrompió, voy a decir a todo un país, evidentemente no a todo un país, pero al sistema constitucional de un país. Claro, España no tiene la culpa, evidentemente, pero la ceguera y la torpeza de los padres constituyentes españoles, no habiendo previsto hasta qué punto los derechos internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos iban ya en serio y efectivamente iban a tener una importancia muy superior a lo que la propia Constitución española reconoce, pues no reconoce la importancia que realmente tiene, pues un poco permitió que luego nuestro ejemplo pues sirviera para una operación tan desastrosa como la que hizo el señor Fujimori y sus gentes
allí en Perú con la Constitución que sigue vigente en Perú, pero evidentemente ya más en serio que en aquella época. Bien, y hablando Bueno, perdón, igual que ha pasado en España, en Perú hay una jurisprudencia constitucional, incluso hay un tipo de norma muy interesante que se llama Código Procesal Constitucional, que amplía la fórmula, entre comillas, española, traída de España, hasta un punto irreconocible. Es decir, ahora mismo en Perú tiene valor normativo, incluso, no solo los tratados de derechos humanos, de valor normativo de rango constitucional directo, sino incluso la jurisprudencia, cosa que en España no se reconoce para lo propio, para la europea, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, cosa que a la luz de la letra de la Constitución, que es lo mismo que dice la Constitución española, pues es impensable. Pero eso por vía ya de Código Procesal Constitucional y de jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional del Perú. Bien, yo ahora te quería hacer una pregunta más concreta. La Constitución de 1812, ¿qué tuvo que ver o cómo influyó en la independencia de los países Iberoamérica? Me influyó por rechazo. Finalmente se dice que la Constitución de Cádiz inspiró la independencia porque transmitió unos valores de libertad. Inspiró la independencia porque desde América se vivió como una imposición que rompía la baraja que se estaba organizando entre las colonias americanas, entre los sectores criollos del Imperio Español y la propia monarquía española. Uno de los problemas por los que se suele entender muy mal la Constitución de Cádiz, dándose una importancia que no tiene dentro de la gran importancia que tiene, es que se le ve como una norma aislada y como la Constitución de España y América, y que comienza el constitucionalismo hispanoamericano, por decirlo así, que luego pues ya se convierte en el constitucionalismo de cada estado independiente y de la propia España. Claro, eso sí se mira desde España. La Constitución de 1812 de Cádiz no es la única constitución hispana de la época. La perspectiva más interesante creo que la da, hasta hace poco pensaba que México, pero ya decía antes que el último trabajo que he hecho sobre Colombia, creo que la da Colombia. Las primeras constituciones son del espacio americano que se llamaba entonces el Virreinato de Nueva Granada, que eran lo que hoy es Panamá, lo que hoy es Ecuador, parte de lo que hoy son las Guyanas, bueno, Guyana, Surinam y demás, en cierto sentido Venezuela, en cierto sentido y sobre todo Colombia. Y desde más o menos cuando comienzan las Cortes de Cádiz, en el último trimestre de 1810, allí comienzan ya a hacerse constituciones. Y empiezan a hacerse constituciones en un sentido que se llama, es el término que se le da federativo. Y federativo entendido que lo federativo es lo representativo desde abajo. Es decir, que las constituciones tienen que hacerse por las unidades políticas básicas, que comienzan allí también, como luego la Constitución de Cádiz adopta el mismo término, a llamarse provincias, pero como si fueran estados federados. Se entiende que las provincias hacen constituciones que ya son federativas de los pueblos en el sentido local, de localidades que existen en cada provincia. Que las provincias hacen una constitución de lo que ahora empieza a llamarse el Reino de Nueva Granada. Si hemos sido virreinato en la colonia, ahora vamos a ser reino. Y que esa constitución federativa de provincias del Reino de Nueva Granada se federará en su momento dentro de la monarquía católica bajo una constitución de la monarquía española con todos los otros estados federativos que se vayan organizando en América. Y eso no solo era un planteamiento político, eso se tradujo en constituciones. Una de ellas, la Constitución de Cundinamarca, que era la constitución principal, 1811, porque Cundinamarca es la provincia cuya capital es Santa Fe de Bogotá, que era a su vez la capital del virreinato. Y estuvo también en 1811 la Constitución de Nueva Granada, general, aunque fracasó porque Cundinamarca y alguna otra provincia la rechazaron. Está la Constitución de Venezuela, también en la perspectiva de federarse. Y cuando se reúnen las Cortes de Cádiz, en septiembre de 1810, aquí en Cádiz, y esas Cortes, que no vayan ustedes tampoco a seguir mitificando, esas Cortes eran 100 personas, de las cuales cerca de 50 habían sido elegidas por los vecinos, aquí en los pueblos de Cádiz, entre San Fernando y Cádiz. Había un sistema en Cádiz que para empezar a funcionar, mientras que no lleguen diputados de las provincias, tanto de América como de España, y no había llegado casi nadie, aquí 7 vecinos procedentes del territorio de la provincia correspondiente nombra al diputado suplente, mientras que llega el titular. Cerca de 50 eran de esos diputados suplentes que no representaban a nadie, sino a 7 vecinos
a 7 o alguno más que fueran de Ávila o de lo que entonces era la provincia, que era una sola provincia de Cataluña, o de Galicia, también era una sola provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Que esas 100 personas, un poquito más, reunidas en Cádiz digan: nosotros somos la nación española, nosotros tenemos el poder legislativo en toda su extensión, con lo cual entiende que tienen un poder constituyente, y pasen a ser una constitución que vuelve la espalda a las propuestas federativas que venían de América y que llegaron directamente a través de algún diputado titular procedente efectivamente de América, fue una verdadera ruptura de la baraja. Y la ruptura de la baraja que empieza a provocar lo que en principio había sido un planteamiento de autonomía, lo que se llamaba federativo, y finalmente se convierte en una reivindicación de independencia, que tardaría todavía unos años en cuajar, pero que comienza en el momento en que se rechaza la Constitución de Cádiz, y se rechaza de raíz precisamente porque no ha atendido a lo que estaban siendo propuestas constitucionales, incluso articuladas desde América. Hombre, si se olvida que todas aquellas constituciones existieron y que había planteamientos constitucionales americanos más articuladores, no diré más integradores, porque estaba también el problema de que los proyectos americanos prescindían de los pueblos indígenas y el de Cádiz, en cambio, no prescindió. Luego las cosas son todavía más complejas, pero en el momento en que la Constitución de Cádiz optó por un tipo de sistema que no era centralista, pero que situaba la representación política última en una sola Cámara, residente en España, con poderes legislativos y en un gobierno con poderes, valga la redundancia, de gobierno, sobre todo el imperio, en ese momento es cuando se enciende la mecha de lo que es finalmente la independencia. Luego la influencia es esta influencia de tipo negativo que les estoy diciendo. Hombre, hoy queda muy bonito, sobre todo cuando hay políticos o políticas, historiadores o historiadoras que vienen de América y que quieren halagar el oído pues de quien le recibe hospitalariamente, porque disponen de fondos públicos, por lo tanto muy hospitalariamente. En Cádiz queda muy bonito halagar el oído del anfitrión o de la anfitriona diciendo: Cádiz, que es el origen de todas nuestras libertades, encendió la libertad, también prendió en América, y por lo tanto una libertad que nos llevó a la constitución de estados independientes gracias a la Constitución de Cádiz. Queda bonito, ¿no? Pero bueno, todo eso es retórica. Y es de celebración en el sentido que les decía antes, que como mínimo es gratuita, ¿no? Entiendo. Bueno, pues hablando de independencia, como te he dicho antes, algunos historiadores, como por ejemplo, porque no te puedo decir muchos, pero Tomás Pérez Bejo, entre otros, han representado el conflicto entre España y sus territorios de ultramar más como una guerra civil que como una guerra de independencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que es una guerra, esto es lo fácil de decir, pero lo difícil de explicar, que una guerra complejísima, es las dos cosas y muchísimo más, ¿no? A mediados del siglo XIX hay un político yucateco, de Yucatán, porque es importante no decir mexicanos, yucateco, que se llamaba Justo Sierra, que empieza a concebir la idea de que igual que Texas se ha pasado a los Estados Unidos, que Yucatán se debía pasar a los Estados Unidos. Hombre, ¿por qué? Pues en primer lugar por el mantenimiento de la esclavitud. Texas había pasado a Estados Unidos con la garantía de que mantenía la esclavitud, y en Yucatán había una esclavitud, sobre todo más que afrodescendiente indígena, había una esclavitud indígena muy fuerte. Para la garantía de la esclavitud y para la garantía de lo que entendía el gobierno de la civilización. En Yucatán la mayor parte, bueno, la general en México, pero en Yucatán especialmente, la mayor parte de la sociedad era absolutamente indígena, pues ni siquiera hablaban español ni necesidad que tenían, hablaban y en parte siguen hablando, Tzotzil, Tojolabal, es decir, lenguas que no tenían que ver con el español y que es la lengua de la gente de allí, y que solo Estados Unidos podía garantizar esto. Y añadía este hombre, dice, y que no pase el horror de la Constitución de Cádiz. ¿A qué llamaba este hombre el horror de la Constitución de Cádiz? Hablaba de ella con horror. Pues que la Constitución de Cádiz había integrado a los pueblos indígenas en la ciudadanía, a los afrodescendientes no, pero a los indígenas sí, había intentado recluir a los pueblos indígenas como ciudadanos en un espacio local, en municipios, pero había concedido como derecho constitucional, no como concesión política a la que se pudiera proceder posteriormente, el derecho a constituir municipio,
y, por lo tanto, a lograr un nivel de autonomía o autogobierno, la Constitución de Cádiz es de nivel muy alto en los municipios. Las competencias políticas tan importantes como el censo electoral eran competencias municipales, era inconcebible en la época que pudieran ser algo más que municipales o que de eso pudieran controlarlo por encima de la organización municipal. Y los pueblos indígenas empezaron a tomarse tan en serio la Constitución de Cádiz que, en el caso en que hubo elecciones bajo la Constitución de Cádiz y en Yucatán las hubo, pues participaron masivamente constituyendo sus municipios y, a continuación de constituir sus municipios, entendieron que las nuevas autoridades locales, municipales, les servían para confederarse entre municipios del mismo pueblo indígena entre sí, porque los municipios ya estaban internamente gobernados por las autoridades tradicionales que venían sucediéndose desde hace tiempo y que habían resistido durante la colonia. Y hubo un verdadero peligro de que esa mayoría de municipios indígenas se hiciera con el control de la provincia, pese a que la Constitución de Cádiz se cuidaba de que la Diputación, que era el órgano de gobierno de la provincia, no tuviera una representación indígena por la forma de las elecciones a través de asambleas con uso exclusivo del castellano, con votación a mano alzada y este tipo de mecanismos pues, que sirven para convertir elecciones en una forma de cooptación entre élites, ¿no? Y entonces, todavía a mediados del XIX, el horror de Cádiz era el horror del grupo criollo minoritario a ser gobernados por los pueblos indígenas en cada provincia autónoma dentro de la Constitución de Cádiz. También la provincia tiene bastante autonomía en la Constitución de Cádiz. Por eso les decía antes que la Constitución de Cádiz es bastante autonomista, aunque no incorpora un sistema explícito de autonomía y menos de planteamiento federativo, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Bueno, me ha contestado que sí. Ay, ¿Fue una guerra civil o luego, fue una guerra de independencia? Cuando hablan de la guerra que comienza prácticamente con estos cambios constitucionales y antes con el hundimiento de la monarquía española cuando cede la corona a Napoleón, pues en Yucatán no hablan de guerra civil ni de guerra de independencia, hablan de guerra de lo que ellos llaman de castas. Es decir, aquí una guerra y una guerra a muerte de los criollos contra los indígenas. Y evidentemente, en plan defensivo, de los indígenas contra los criollos, ¿no? Eso es una guerra civil, hombre, si se entendieran que formaba una misma sociedad política, lo cual entendía la Constitución de Cádiz, pero no la Constitución de México, ni la Constitución de Yucatán entonces. Hoy Yucatán son varios estados, entonces era una sola provincia, evidentemente era una guerra civil, pero esa guerra se provocaba precisamente porque no había una sociedad política y porque no se admitió, por miedo a la mayoría indígena, esa sociedad política integrada que creaba la Constitución de Cádiz, ¿no? Y luego, si no es una guerra civil, y lo de que es una guerra de independencia, pues también es relativo, ¿no? Uno de los fenómenos curiosos que ocurre con la Constitución de Cádiz en América está comprobado en Nueva Granada y está comprobado en Nueva España, es decir, el actual México, Centroeuropa, Centroamérica hasta cierto punto, también podemos incluir en el espacio de Nueva España hasta cierto punto. Una cosa curiosa es que por esta experiencia que les estoy diciendo de las posibilidades de organización municipal, incluso manteniéndose el orden de gobierno tradicional de las propias comunidades indígenas, cosa que no estaba en la Constitución de Cádiz, pero que los pueblos indígenas entendieron que debía ser así. Una de las cosas curiosas que se nota es que en zonas indígenas que recibían alguna información o que tenían incluso alguna experiencia política con la Constitución de Cádiz tuvo apoyo. En Nueva Granada, vamos a decir, para entendernos Colombia, era mucho más, en el siglo XIX se hablaba de la Gran Colombia. En Nueva Granada, la Constitución de Cádiz llega por dos vías fundamentalmente, porque cuando en 1812 llega mal, sobre todo en los años 20, 21, ya viene la independencia, pero bueno, hay unos momentos en que la Constitución de Cádiz se hace presente en Nueva Granada. Por una vía, por imposición colonial. Había por allí un general que representaba a la monarquía española, que creo que se llamaba Murillo, que estaba desde la década de los 10 haciendo la guerra a muerte a quienes estaban intentando independizar ya a Colombia. Cuando en 1820 cambia la monarquía española otra vez a la Constitución de Cádiz, pues sigue la misma guerra en nombre de la Constitución. Pues una vía, la de la pura imposición militar, evidentemente fracasada de antemano, ¿no? La otra vía, comunidades indígenas y, lo más extraño, afrodescendientes, empiezan a invocar la Constitución de Cádiz frente a los independentistas criollos, evidentemente, por un cálculo político, más difícil de explicar entre comunidades afrodescendientes, por el cálculo político de que, mientras que el movimiento federativo neogranadino
está prescindiendo absolutamente de nosotros, la Constitución de Cádiz nos da una base de reconocimiento y una posibilidad de organización. Lo de los afrodescendientes es lo más extraño. Yo creo que solo se comprueba, pero estas son cosas que están estudiándose ahora. Hace 10 años no se sabía nada sobre esto, que solo de momento se está comprobando en Colombia. Y cuando se han encontrado, que sobre casi todo hay documentos, sobre casi todo hay grandes cosas, pues que nunca se podrán saber, documentos referentes a por qué hay sectores afrodescendientes que invocan la Constitución de Cádiz frente a la independencia de Nueva Granada, se encuentran argumentos muy interesantes, como el siguiente: nosotros éramos esclavos porque la monarquía española nos consideraba esclavos y reconocía el derecho de propiedad que nuestro amo tiene sobre nosotros. En cuanto que nuestro amo ha roto con la monarquía española, se ha perdido un título en virtud del cual nosotros somos esclavos. Uno dice, pero qué sofisticación, ¿cómo se les ocurre esto? Claro, pero entra dentro de... Normalmente, además, es que también en América, pero en la historiografía española ocurre, sigue ahí latente una especie de racismo, de que a pesar de que fueran mayoría, los indígenas pues eran incivilizados, eran ignorantes, no se enteraban de las cosas, los afrodescendientes estaban degradados en virtud de, o por efecto de la esclavitud, y cuando empieza a estudiarse esa cosa, pues empieza a comprobarse algo tan elemental, si no se tiene un sustrato racista, de que todo el mundo piensa, todo el mundo calcula, todo el mundo sopesa posibilidades, todo el mundo adopta sus opciones o sus decisiones, y dentro de aquella situación complejísima que ni era una simple guerra de independencia, ni era una simple guerra civil, sino eran muchas más cosas mezcladas, pues hay opciones que de entrada parecen absurdas, pero que pueden tener sus razones históricas, ¿no? Bien, ya vamos a ir terminando porque me parece que lleva mucho tiempo hablando el profesor Clavero. A mediados del 19, no, en los años 30 del siglo XIX, hay una zona de México, que es la zona costera de Chiapas, que se mantiene independiente. Ese era fundamentalmente el pueblo Mam, que es todo el pueblo indígena que está entre Guatemala y México. Porque Chiapas, que pertenecía a Guatemala, se había pasado a México. Parecido que como Texas se pasa a los Estados Unidos, Chiapas se pasa a México. Las decisiones eran pues por una minoría extrema, más del 90% de la población de Chiapas eran indígenas sin reconocimiento por la Constitución de Chiapas, y la asamblea que decide la separación del respecto a Guatemala y pasarse a México, pues eran 10 o 12 personas, no recuerdo actualmente, pero más o menos, no sé si todo esto eran cuestiones de minorías, igual que las Cortes de Cádiz, por lo menos, en su Constitución. Pero esa zona costera de Soconusco se queda independiente, pues ni vuelve a Guatemala ni se integra en México. Cuando México decide conquistar Soconusco, eso es nuestro porque es de Chiapas, luego se invade y se conquista, y empezó a pedir informes, también hasta hace muy poco estos informes ni se habían estudiado, a las autoridades militares de los estados federados de México, de Estados Unidos mexicanos, para ver cómo se conquistaba Soconusco. Un general de Oaxaca, que también está allí cerca, junto a Soconusco, dice: tenemos que tener mucho cuidado también de argumentar la conquista de Soconusco, porque ellos se amparan en la Constitución de Cádiz, y ellos aplican la Constitución de Cádiz en sus elecciones municipales. Así que era un sitio donde había triunfado el planteamiento de que el municipio constitucional potencia al pueblo indígena y de que puede permitir un gobierno incluso independiente de un territorio indígena. Es un principio más absurdo. En la Constitución de Cádiz no cabe nada de eso, la Constitución de Cádiz no prevé nada de eso, pero por la dinámica que les estoy diciendo, pues la Constitución de Cádiz acabó siendo importante incluso para lo más imprevisible que se podía haber pensado en Cádiz. Si queremos celebrar, pues esas cosas podrían celebrarse, ¿no? Pero nadie está celebrando ese tipo de cosas, ni se están poniendo sobre la mesa, ¿no? Pero la historiografía sí las conoce y están ahí, ¿no? Porque en los últimos tiempos se han hecho investigaciones interesantísimas sobre todos estos asuntos. A mí me quedan dos preguntas y con eso terminamos. Pero vamos, la primera de estas dos preguntas es bastante fácil de comprobar por su página web, Y la pregunta es la siguiente: ¿es conciliable el modelo constitucional europeo, en general, con la realidad actual iberoamericana? Esto por su página web, si se lee, se ven los artículos que tienen y se pueden deducir, pero me gustaría oírle decirlo.
Y también, y ya voy a la segunda, ¿qué piensas del llamado movimiento bolivariano? Oh, menuda. Eso para al final la guinda. Las he unido, aunque sé que van separadas. Hace poco, no sé, ya un par de meses, se celebró en Sevilla una reunión, unas jornadas de comparación entre jurisdicción europea de derechos humanos, Consejo de Europa, Tribunal de Estrasburgo, y jurisdicción americana de derechos humanos, el sistema interamericano de la Comisión y de la Corte de Derechos Humanos, la Comisión que tiene sede en Washington y la Corte que tiene sede en San José de Costa Rica, pero que es sistema interamericano. Entonces, ¿tú estuviste, Miguel? A mí hay una cosa que me resultó curiosa, que es que quienes iban por parte de Europa, yo estaba allí solo de espectador, un poco que asumían el papel de nosotros estamos enseñando. Europa enseña. Y Europa enseña pues todo, sobre todo si son derechos constitucionales, constitucionalismo, etc. Pero lo curioso era que la gente que venía de América, hombre, alguno intervino con verdadera autoridad y explicando muy bien de cosas que están pasando por América en este terreno del constitucionalismo. Pero que el ambiente general era que también la gente que venía de América venían como contarnos, es decir, a ver qué aprendemos. Y actualmente, a mi entender, el constitucionalismo latinoamericano está mucho más avanzado que el constitucionalismo europeo. Y sobre todo, el sistema interamericano de derechos humanos está muchísimo más avanzado que el sistema europeo de derechos humanos. Ahí hay alguna cabeza que se mueve, pero lo digo sin mucha exageración. Por ejemplo, si comparamos una cuestión que yo creo que es clave para el constitucionalismo, el reconocimiento, no solo en plan de igualdad, evidentemente, sin discriminación de los individuos, aunque siempre está esa discriminación artera, que es la discriminación de la ciudadanía, que dentro de un siglo se pensará, hay que ver, decían que no discriminaban y lo que discriminaban con la ciudadanía, pero bueno, si hacemos abstracción de eso, el reconocimiento no solo en términos de derechos constitucionales, de derechos de individuos, que eso es la base, de ahí hay que partir, sino también de grupos caracterizados y sobre todo de aquellos que están en una situación de vulnerabilidad porque no cuentan con Estado ni organización política autónoma propia, una cosa o la otra, ¿no? Evidentemente no es necesario y vaya mundo que inventaríamos, que produciríamos, que generaríamos si todo grupo tuviera derecho a un Estado. Se compara el derecho de minorías del derecho europeo de derechos humanos con el derecho de minorías y de pueblos de la jurisdicción interamericana de derechos humanos y es una distancia abismal. Porque eso no solo interesa a los derechos de grupos, interesa a los derechos de las personas. Una persona que se identifica con un grupo, como le llamemos, que se identifica con una cultura, como la llamemos, que no es la que el Estado asume como suya, esa persona como individuo está en una situación de debilidad y de desigualdad respecto a las personas que en cambio se identifican con grupo, comunidad o lengua o cultura correspondiente al Estado del cual es ciudadano o ciudadana. Es una cuestión que también interesa a los derechos individuales y ahí la ventaja del sistema interamericano es muy superior. El sistema interamericano también es más dinámico porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una labor activa en la promoción de derechos y en la promoción de casos interesantes sobre vulneración de derechos que luego van a la Corte, que es una dinámica que nunca tuvo el sistema europeo. Y por eso también el sistema europeo llegó un momento en que pensó que el que hubiera una comisión interponiéndose al acceso de la ciudadanía a una Corte, pues era en realidad un estorbo más que un mecanismo de facilitación de la dinámica a favor de los derechos. Y en Europa se eliminó la Comisión y en América sigue funcionando con bastante satisfacción en cuanto que la Comisión incluso goza de cierta autonomía y de una discrecionalidad curiosa y normalmente se ejerce a favor de los derechos con respecto a la Corte y también tiene la decisión de qué casos lleva o qué casos no lleva ante la Corte, que es por lo que se consideró en Europa finalmente que eso era un estorbo. Y por eso digo que lo curioso es que en América siguen como colocándose, quitándose Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que desde luego no se colocan en esa posición de aprender de Europa. Ese movimiento que seguimos teniendo de doctores de Latinoamérica se me parece estupendo, ¿no? Y de gente que viene a doctorarse, doctores y doctoras que acaban consiguiendo el título por España. Esa sobrevalorización de los títulos de doctorado que se imparten en España por América. A veces hay doctores y doctoras estupendas que han hecho el doctorado en Ecuador, que lo han hecho en Brasil, que han aprendido incluso mejor derecho constitucional, con perdón para los constitucionalistas. Yo también imparto un máster de constitucional en Sevilla, luego también me incluyo ahí, con perdón de mí mismo, acaban muchas veces más cualificados que quienes reciben título
o posgrado en España, esa relación de desigualdad que sigue habiendo entre países constitucionales del ámbito, llamémoslo castellano hablante, pues yo creo que no es algo de lo que sentirse orgulloso, que efectivamente mucha gente se siente orgullosa de que España, con la Constitución 78, vuelva a ser un ejemplo para Latinoamérica, pero no lo es tanto ni tampoco en el llamado modelo de la transición. Pero bueno, si es cosa de engañarse a sí mismo con celebraciones, luego también en ese terreno habría mucho que comentar. Queda lo del constitucionalismo bolivariano, ¿no? Sí. Cuando he dicho constitucionalismo con intención, ya he dicho movimiento. Hombre, mi tema es constitucional, son derechos, son garantías de derechos, sobre todo desde el punto de vista de la historia comparable, el constitucionalismo y este tipo de cosas. Y yo sería capaz de dar una idea respecto al constitucionalismo, pero ya añado, mal llamado bolivariano. Respecto al movimiento político bolivariano, tendría poca cosa que decir con seguridad y lo que podría decir es malo. Lo que se llama bolivarianismo es un movimiento muy poco constitucional, muy poco garantista de derechos, muy en la línea de atropellar derechos. Los políticos más caracterizadamente bolivarianos, que son, aunque no se llamen así, desde hace años, la presidencia de Colombia, aunque no se llama así porque es de derecha, y se entiende que el bolivarianismo es de izquierda, nadie llama bolivariano a Colombia, y Colombia es un régimen con una buena constitución y con un mal gobierno, en sentido bolivariano, ahora también concreto algo, desde hace años, pero sobre todo desde donde se predica el bolivarianismo, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Los políticos más caracterizados, pues yo creo que el actual presidente de Ecuador, más bolivarianos que el propio Chávez, y el propio presidente de Venezuela. Llaman bolivarianismo a una tendencia hacia poderes dictatoriales dentro de un sistema constitucional, y las dos cosas son importantes. No un movimiento hacia la dictadura, es un movimiento hacia el establecimiento de mecanismos de ejercicio de poderes dictatoriales bajo sistemas constitucionales, manteniendo cierta independencia de la justicia, incluso cierta capacidad de juicio sobre normas y sobre políticas de una justicia constitucional, más claramente en Ecuador que en Venezuela, aunque en Ecuador la justicia constitucional está desde que llegó el bolivarianismo en régimen de transición y muy debilitada. La Constitución del Ecuador es la más desequilibrada respecto al apoderamiento del gobierno contra, llegado el caso, la propia Asamblea Legislativa. Hay mecanismos mediante los cuales el gobierno puede acabar legislando por las buenas, pero con todo el alcance de la palabra de legislar, y prácticamente la Asamblea no puede controlar la legislación procedente del gobierno, con otros nombres, pero legislación sustancialmente. Y todo eso es lo que políticamente entiendo que es el bolivarianismo, que hasta cierto punto pues mina o subvierte unas constituciones que son buenas, y yo creo que son unas constituciones que están en la frontera del futuro constitucionalismo, por lo menos en Latinoamérica, que son las constituciones del Ecuador, pese a lo que acabo de decir del desequilibrio entre poderes. O allí no se llaman poderes, allí se llaman funciones, y con buena lógica. Aquí no hay poderes, aquí hay funciones, sobre todo a la vista de los derechos. Y en Bolivia, donde tampoco se llaman poderes, se llaman órganos. Aquí no hay poderes, aquí hay órganos en función sobre todo de los derechos. Son las constituciones, la de Ecuador y la de Bolivia, que más desarrollado tienen, y yo creo que con una buena dirección, el capítulo de los derechos, que más empeño ponen no solo en la garantía de los derechos por vía judicial, sino también en el control ciudadano del propio ejercicio de los poderes. Lo que ocurre es que esos controles ciudadanos son los que se prestan más a la manipulación de política bolivariana en términos de ejercicio de poderes dictatoriales bajo sistemas constitucionales, luego que tienen ahí esa doble vertiente o esa doble cara. Y que si hablamos de bolivarianismo en general, sin distinguir entre políticas y planteamientos constitucionales y constituciones, yo creo que tiramos al niño con el agua sucia de la bañera, que hay agua muy sucia en la bañera del bolivarianismo, pero hay también niños muy vivos en la bañera del bolivarianismo. Miren ustedes, por ejemplo, el principio de no discriminación, todo eso está en Internet, luego es fácil encontrarlo. Miren ustedes, por ejemplo, el principio de no discriminación en las constituciones del Ecuador y de Bolivia, y verán qué estupendo es, qué largo es, pero porque hay que tocar muchas cosas y porque hay que garantizar que nada discrimina. Luego, las políticas concretas de países tan plurales, esa no discriminación es muy problemática, pero hay mecanismos para avanzar en esa línea de no discriminación. Si comparan el capítulo español de no discriminación con estos capítulos ecuatorianos y bolivarianos, pues llega uno a la conclusión contraria de aquella que le decía que era el ambiente de la reunión de Sevilla, que es cuánto tenemos que
aprender en Europa de América, al contrario de lo que normalmente se supone, ¿no? Que tampoco hay que ir tan lejos. Miren ustedes el artículo de no discriminación de la Constitución de la República Española de 1931 y verán que está mejor que el de la Constitución actual, sobre todo porque se quitó un parrafito. Y nos dicen, bueno, porque eso da igual, y eso da igual, lo ha dicho incluso el Tribunal Constitucional Español, y no da igual. Porque las formas son las formas y porque bajo cualquier forma pues siempre hay contenido. El parrafito que se quitó es el parrafito que dice que se acabaron los títulos de nobleza. No es que nadie se vaya a negar que una señora tenga una tarjeta de visita que diga duquesa de Alba. Es que eso no puede tener ningún valor jurídico. Ni eso puede dar acceso a un pasaporte diplomático. Ni eso puede dar acceso a un sistema más relajado de atravesar fronteras. Ni eso puede dar acceso a tener una diputación de la nobleza que anualmente es recibida por el jefe del Estado español. Mientras que ustedes, que yo sepa, a ustedes ni a mí nunca se nos ha invitado, no ya ir nosotros, sino mandar una diputación de las universidades anualmente a que se reúna con el jefe del Estado para decirle, cuidadito que está pasando esto, que está pasando lo otro, o de qué hablarán, ¿no? Porque sobre eso no hay actas oficiales. Lo que decía la Constitución de la República es que quedan abolidos los títulos de nobleza, como jurídicamente deben quedar abolidos, que también es lo que se dice por la Constitución italiana, ¿no? Bien, pues Bartolomé, ya no hay más preguntas por mi parte. No sé si el público que queda, porque hay clases y se han marchado algunos alumnos, te quiere hacer alguna pregunta, o incluso algún profesor. No, el libro está en castellano. Está publicado en Italia, pero está en castellano, sí. No, por Jufré en castellano. Jufré. Sí. Eso ya es relativo, porque ya la difusión casi ya es que en exclusiva por Internet, quitando las pocas librerías que están ahí consiguiendo sobrevivir. Que se entra en Marcial Pons y yo creo que se pone el libro y aparece. Sí. Pero eso es lo que hubo. Ya. Sí, no, pero es así. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues damos por terminada esta entrevista con el profesor Clavero, y dándole las gracias. Creo que nos ha ilustrado a todos mucho, más de lo que algunos pensaban, pues con eso de ser historiador del derecho y no constitucionalista, pues podía ser que no los fuera a ilustrar. Creo, y ya le daré la respuesta de mis alumnos, porque han estado aquí, cuando los vea y me comenten. Pero solamente darle las gracias y esperar que vuelva, por esta su casa. Yo no soy la decana está allí sentada, pero yo en su nombre... Y por poco tiempo. Y por poco tiempo, pero en nombre del decano que salga, yo le digo que esta es su casa. Pues muchas gracias. Porque está aquí desde el principio. Y muchas gracias por vuestra paciencia.